Vamos a seguir trabajando con puertas lógicas, vamos a seguir trabajando con circuitos digitales y vamos a ver, en la clase de hoy va a ser la equivalencia de compuertas. Hay el objetivo de poder trabajar o poder saber las equivalencias de compuertas es para trabajar con compuertas NOR y compuertas NAND. La razón por la que se trabaja con compuertas NOR y compuertas NAND es porque las compuertas NOR y las compuertas NAND tienen mejor tiempos de respuesta. Entonces, cuando un circuito digital tiene mejor tiempo de respuesta, se considera más eficiente. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es lógica positiva. ¿Ya? Lógica positiva es lo que hasta ahora nosotros hemos venido trabajando. Lógica positiva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro pulso, ¿verdad? De esta forma, es 0 voltios, 1 es 5 voltios. Y lógica positiva significa que cuando está en 5 voltios, o también como se le conoce en alto o en high, ¿no es cierto? Se activa en este punto, ¿ya? Esto es lógica positiva, se ejecuta, se activa eh, cuando está en este punto. En cambio, lógica negativa es cuando la variable lógica, ¿no es cierto?, se activa estando en bajo. Entonces, es normalmente, ¿no es cierto?, 1 equivale a 5 voltios y 0 equivale a 0 voltios, pero se activa en este punto, en low, ¿no? O en bajo. Se activa en este punto, cuando está aquí, ¿ya? Lógica positiva, lógica negativa, se ocupa en los circuitos digitales. La razón por la que se ocupa es que a veces la lógica negativa nos permite simplificar un poco más los circuitos, a veces no. Entonces, esa es la razón por la que ocupamos lógica negativa. Lógica mixta es la unión de lógica positiva y lógica negativa, que es lo más común, ¿no? No podemos tener todo en sola lógica negativa, podemos tener una parte, ¿no es cierto? Ya les digo, por la simplificación, por la implementación, una parte en lógica negativa, y luego lo transformamos a lógica positiva, ¿no? Y podemos unir o fusionar y tener lógica mixta, ¿ya? Eso es lo que hay dentro de los sistemas digitales. Activación, recuerden, activación en alto, activación en bajo. Ahora, la equivalencia de compuertas es aquí donde yo les decía que esto es donde nos vamos a centrar en esta clase. Igual vamos a seguir viendo funciones lógicas. La equivalencia de compuertas intenta tener todas las compuertas en NOR perdón, todo el circuito o el sistema digital en NOR y en NAND, porque NOR y NAND tienen mejores tiempos de respuesta. Entonces, la equivalencia de compuertas viene dado por este teorema, el teorema de Morgan. Miren, el teorema de Morgan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo esta función, ¿no es cierto? F es igual a por B. Nosotros sabemos que esto es una compuerta NAND. Pero ¿qué pasa si yo niego dos veces a esta variable? Perdón, a esta operación, A y B, ¿no es cierto? Niego dos veces. Negar dos veces es como que no hubiera negación, ¿no? Entonces, prácticamente aquí estoy negando dos veces, es lo mismo, es equivalente, ¿no? Y si yo aplico Morgan a esto, ¿no es cierto? Miren, la, la, mm, ¿cómo se llama? La negación de más arriba la sigo manteniendo y la negación de más abajo, la primera negación, es la que transforma a Morgan. Entonces, de una multiplicación pasa a una suma, pero negado, negado, individualmente, ¿no? Entonces, eso en compuertas implica que una AND es equivalente a una NOR, pero con sus entradas negadas. Entonces yo puedo obtener así, ¿no es cierto? Representarlo así o representarlo así, ¿no? Que aquí lo único que he aumentado es una compuerta NOT. Aquí, ¿no? Esta es una compuerta NOT. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí acerca de esta equivalencia de compuertas de una AND a una NOR con sus entradas negadas? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, sí. Ya, excelente. Sí. Vamos ahora con una compuerta OR. La compuerta OR, ¿no es cierto? Es A más B, ¿no es cierto? La suma de sus entradas. Entonces, A más B
si yo niego dos veces, ¿no es cierto? Hago el mismo proceso, niego dos veces, mantengo la negación más externa y la negación interna le transformo Morgan, entonces aquí pasa de una suma a una multiplicación con sus negaciones individuales. Entonces una OR es igual a una NAND, ¿no es cierto? A una NAND con sus entradas negadas, ¿ya? Se puede representar de esta manera o de esta manera, ¿ya? Entonces, una OR es igual a una NAND con sus entradas negadas. Una AND es igual a una NOR con sus entradas negadas. Vamos con la compuerta NAND, ¿no es cierto? La compuerta NAND, esa compuerta de aquí, es esta la representación. A por B, todo negado, ¿no es cierto? Esto es igual a una OR, ¿no es cierto? Según Morgan, a una OR, aplico Morgan directamente con sus negadas individualmente, ¿no? Entonces, NAND es igual a una OR con sus entradas negadas. Y una NOR, ¿no es cierto? Que es A más B todo negado, al aplicar Morgan, ¿no es cierto? Aquí también aplico Morgan. Al aplicar Morgan, aquí, esto es una NAND, perdón, una AND con sus entradas negadas, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo la equivalencia de compuertas, ¿ya? Esta equivalencia de compuertas es la que yo voy a aplicar y es bien fácil de aplicar. Ahora, otra cosa más, circuitos digitales, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a prácticamente hacer con el tema del proyecto y FPGAs, ¿no es cierto? Circuitos digitales se utiliza para solucionar problemas de decisión. Es decir, yo con un circuito digital puedo solucionar un problema de decisión. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ocupar esta equivalencia de compuertas, para aplicar mapas K y para seguir generando funciones lógicas, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es sacado de un PDF. El PDF se llama, ahorita les digo cómo se llama el PDF. Bueno, es la resolución de una editorial que se llama Andaluza, ¿no? Es la resolución de una editorial andaluza. Entonces, eh, por ejemplo, aquí tengo un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos, ¿no es cierto? Tengo dos contactores, un contactor D que gira a la derecha, un contactor I que gira a la izquierda, ¿no es cierto? Estos dos contactores son comandos a través de pulsadores. Si yo presiono D, gira a la derecha, si yo presiono I, gira a la izquierda. Y hay un interruptor L y funciona de acuerdo a las siguientes condiciones. Si solo se pulsa uno de los dos botones de giro, entonces el motor gira en el giro correspondiente, en el sentido correspondiente. Si se pulsan los dos botones a la vez, entonces quien decide el sentido de giro del motor es L. Entonces cuando L está activado, gira a la derecha y cuando L no está activado, gira a la izquierda. ¿Ya? Tengo en total 3 pulsadores. Entonces vamos a hacer eso aquí. Vamos a establecer las funciones de verdad. Vamos a poner la función lógica de la derecha, la función lógica de la izquierda y vamos a hacer el circuito lógico. Y aquí vamos a implementar con compuertas AND y compuertas NOR a la vez, ¿ya? Vamos a implementar con compuertas AND y compuertas NOR. Entonces, primero que todo, yo tengo 3 variables, ¿no es cierto? N es igual a 3 variables lógicas. Entonces, el número de combinaciones posibles es igual a 2 a la 3. Y 2 a la 3 es igual a 8. Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, ¿no es cierto? 2 a la 8. Entonces voy con esto, voy a hacer mi tablita de verdad. La voy a hacer aquí, que voy a poner derecha, izquierda y el botón L. ¿Ya? Acá en la salida voy a tener la salida de... voy a poner con
con D minúscula, ¿ya? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Listo, entonces voy a proceder a hacer mi tabla de verdad. Como ya sé, son 8 combinaciones, entonces comienzo con 4 ceros, la mitad, y 4 unos. Y luego la mitad, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, y luego 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Listo. Ahora voy a ir llenando la tabla de verdad, ¿no es cierto? Vamos a llenar el de la derecha, ¿ya? Vamos a llenar el de la derecha. Miren lo que vamos a hacer. Dice, si se pulsa solo uno de los dos pulsadores, ¿no es cierto? Entonces giren el giro correspondiente. Entonces, por ejemplo, aquí miren, solo está pulsado a la izquierda, por lo tanto se va a activar a la izquierda. Y a la derecha va a estar en cero, ¿no? Aquí también, miren, solo está, de los dos, solo está activado la izquierda, entonces también solo la izquierda, ¿no es cierto? Y la derecha va a estar en cero. Aquí también, miren, solo va a estar activado la derecha, por lo tanto, solamente la derecha es la que vale, entonces la izquierda va a estar en cero. Aquí también solamente la derecha está activado, entonces la derecha se activa y este está en cero, ¿no es cierto? Aquí están pulsando los dos, ¿no? Ya, aquí están pulsando los dos. Ninguno más, ¿no? Aquí están en cero, ya, listo. Las dos primeras están en cero. Entonces, dice, si se pulsan los dos botones simultáneamente, el sentido de giro depende del interruptor L, ¿no es cierto? Entonces, si L está activado, gira a la derecha. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Si en este caso, miren, en el último están activados los dos y L está activado, entonces gira a la derecha y la izquierda se apaga. Aquí están presionados los dos, pero L está desactivado, entonces gira a la izquierda y la derecha se apaga, ¿ya? Todos los demás casos, en este caso no quiero girar a ningún lado, por lo tanto esto es cero, no gira, ¿no? El motor aquí, ¿ya? Ahí está la tabla de verdad. ¿De dónde saqué la tabla de verdad? De estas condiciones de aquí, no de estas condiciones de aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Está claro? Ahora, miren, yo puse derecha, izquierda, ¿no es cierto? Pero tomen en cuenta algo, ¿no? Miren que la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? En realidad, desde aquí para abajo, y mucho ojo con lo que vamos a hacer, porque pues, bueno, desde aquí para abajo, si se dan cuenta que la derecha es la negación de la izquierda, o la izquierda es la negación de la derecha. Por ejemplo, donde la derecha vale cero, ¿no es cierto? Donde la derecha vale cero, la izquierda vale 1. Miren, 0. Y donde la derecha vale 1, la izquierda vale 0. Solo estos dos casos primeros, ¿no es cierto? Cuando los dos valen 0, 0, son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar solamente voy a sacar la función de la derecha. Solamente la función de la derecha. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, tengo tres variables. Un mapa de Carnot para tres variables se hace de la siguiente manera. Arriba pongo 4 columnas y después pongo 2 de esta manera.
Listo. Entonces miren lo que tengo aquí. Aquí voy a representar las variables D, I. Y acá voy a representar el interruptor L. ¿Ya? El interruptor L. Se me hace muy fácil porque, miren, yo aquí puedo poner lo siguiente. Aquí puedo poner, miren, 0, 0, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Es la forma en la que se pone, ¿no? Y ya sé que 0 es D negado y negado es esta de aquí. Y acá es 0, 1, ¿ya? 0, 1. Entonces voy a volver a poner acá arriba lo que representa esto, ¿no? Que esto es D negado y negado, ¿ya? Esto es D negado y esto es D I, pero no es desarrollo infantil, y esto es D I negado, ¿ya? Esto es L negado, L. ¿Listo? Las dos formas me ayudan porque, bueno, ya lo van a ver, ¿no? Miren, vamos con otro color. Vamos con solamente I, perdón, D, ¿no es cierto? Solamente la función D. Esto es D, ¿no? La función D. Listo. Entonces vamos con D. Miren, este 1 está en 1, 0, 0. Entonces aquí busco 1, 0, 0. Aquí hay un 1. Este 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0. El siguiente 1 está en 1, 0, 1. 1, 0, 1. Aquí hay otro 1, ¿no? El siguiente 1 está en 1, 1, 1. 1, 1, 1. Y ahí están los tres unos de D, ¿no es cierto? De D. Entonces, una vez que ya hice eso, ¿cierto? Una vez que ya hice eso, voy a comenzar a agrupar. ¿Qué me decía las reglas de mapas de Carnot? ¿No es cierto? Una vez que ya había puesto los unos, comenzaba a buscar grupos de los más grandes. Por ejemplo, si hay grupos, en este caso no va a haber grupos de 16, de 8 pueda que haya, pero no hay grupos de 8, de 4 tampoco hay grupos, de 12 hay grupos, pero que sean adyacentes. ¿Cuáles son los unos adyacentes? Los que comparten un, un lado. Por ejemplo, miren, aquí quiero que me pongan mucha atención. Yo no puedo agrupar estos unos porque no son adyacentes. ¿Qué comparten estos dos unos? Comparten una esquina, ¿no es cierto? Un ángulo. Eso se llama diagonal. Estos números, estos unos son diagonales, no son adyacentes, ¿ya? ¿Cuáles sí son adyacentes? Estos de aquí son adyacentes. Miren, estos dos de aquí son adyacentes. Y cojamos otro color. Y estos dos son adyacentes, ¿ya? Ahora, la pregunta. ¿Un uno puede estar en dos grupos? Sí, en dos, en tres, en cuatro, en cinco grupos en los que sea necesario, pero yo no tengo que dejar ningún uno que se pueda, ¿cómo es? Que se pueda agrupar, no tengo que dejarlo fuera, ¿ya? Aquí quiero explicar algo. ¿Qué pasaría? Quiero explicar qué pasaría si yo tengo un uno aquí, por ejemplo. Este uno aquí no tiene ningún adyacente, ¿no? Miren, si yo busco un adyacente, por ejemplo, este lado de aquí se une con el lado de acá, pero no hay adyacente aquí, ¿no? Adyacente aquí tampoco hay, adyacente acá tampoco hay, entonces no hay adyacentes, este uno no tiene adyacente. ¿Qué haría en ese caso? En ese caso, ese uno, en ese caso, ese uno quedaría agrupado de la siguiente manera, así, él solito, ¿no? Y la función lógica que define eso es lo que está aquí más lo que está acá, es decir, la unión de los dos, ¿no? Que sería D negado por I por L negado, ¿ya? Sería este uno de aquí. Bien, voy a borrar. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?
Hoy no. Hoy. No. Ya, listo. Entonces ahí tengo los dos y vamos a colocar D es igual, ¿no? Entonces aquí voy a colocar D es igual. D es igual. Vamos con la parte amarilla, ¿no? Estos dos unos, ¿no es cierto? Las únicas variables que comparten son estas dos. Miren, acá tengo cambios, entonces escribo solo las variables que son comunes para los dos unos. En este caso, las variables que son comunes es D y negado. D por y negado. ¿Ya? Y estos dos unos que están en verde, ¿no es cierto? Miren, entre estas dos columnas, la variable que se repite es D, ¿no es cierto? Entonces, más D. Y aquí, ¿no es cierto? La variable que es común para los dos es L. Entonces, D por L. Y yo podría incluso esto reescribirlo y ponerlo D es igual a D y negado más L. Y ya sería la función lógica. Bien, muy fácil o muy corta, hagamos la función i, ¿ya? Les voy a enseñar dos maneras. Bueno, una manera que la una sería de la siguiente manera. Y voy a borrar esto de aquí. Ya, voy a dejarlo ahí, ¿ya? Bien, entonces vamos a colocar lo que está en i en cambio, ¿ya? Vamos a colocar lo que está en i. Y lo que está en i en cambio es, bueno, no se va a poner. Bien, vamos a ver lo que está en i, ¿ya? En cambio, lo que está en i es, miren, aquí hay un 1, ¿no es cierto? Es 0, 1, 0. Entonces busco 0, 1, 0. Aquí está ahí, ¿no? Aquí hay un 1, ¿no es cierto? 0, 1, 0. ¿Qué más? 0, 1, 1. 0, 1, 1. Aquí. Y 1, 1, 0. 1, 1, 0. Aquí, ¿no? Entonces, de la misma manera voy a agrupar. Voy a proceder a agrupar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo estos unos y también tengo este uno de aquí, ¿no? Que va a ser bastante similar. Ya.
Entonces, y, en cambio, va a ser igual, ¿no es cierto? La variable, voy a comenzar con lo que está en anaranjado. La variable que se repite entre estos dos es i. Y multiplica por L, porque L es común para los dos unos, entonces I por L negado. Y en cambio aquí los dos, la variable que repite es I más I, ¿no es cierto? Y por, eh, perdón, la variable que repite para los dos unos es D Hey, negado I. Ajá, muy bien. D negado por I, ¿ya? Bien, facilito, ¿no es cierto? Igual aquí puedo poner I, sacar factor común y me queda L negado más D negado. ¿Ya? Entonces con esto vamos a ir, por favor, copien estas dos funciones lógicas y vamos a ir a Proteus. Bien, vamos a Proteus. Entonces en Proteus vamos al esquemático, modo componente y vamos a buscar. Primero que todo, necesito, ¿no es cierto? Voy a implementar las compuertas normalmente con AND, con OR, ¿no es cierto? Con las que tenga que implementar. Entonces necesito AND, OR y NOT, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar aquí AND, OR y NOT. ¿Ya? AND, OR y NOT. Ahora voy a poner también aquí las logic proof y los logic state, ¿no? Entonces aquí cojo esto y cojo esto de acá. ¿Qué más necesito? Necesito, bueno, de una vez voy a poner las compuertas NOR y las compuertas NAND. ¿Ya? Entonces vamos con la primera. Vamos a implementar D, ¿no? Entonces vamos a implementar D. Para implementar D, recuerden que, bueno, para las dos yo tengo prácticamente tres, tengo tres variables de entrada, ¿no es cierto? Entonces estas variables de entrada las coloco en esta posición. Yo siempre suelo trabajar en esta, o sea, de esta forma porque es mucho más fácil. En ese caso, para la D solo necesito que la I sea negada, ¿no? Solo necesito que la I sea negada. Entonces aquí voy a poner derecha, la D mayúscula, la I mayúscula y la L. ¿Ya? Listo, ahí tengo D, I, L, ¿no? Entonces solo necesito que I sea negada. Entonces voy a negar I. Ya, para la segunda,
En cambio, que necesito que D sea negada. Bueno, D y L sean negados, ¿no? Sí, D y L sean negados. Entonces, prácticamente necesito negación en todas, ¿no? Trabajando con la segunda. Están haciendo tal vez el circuito lógico. El circuito, Sí, sí. ya. Al final, el que quiera compartir, comparte, ¿ya? Igual, nada es... todo tiene todo tiene un valor, ¿no? Si comparten, tienen igual un valor. Nota de actuación. Bien, vamos a ver. Entonces, D, I más L, I negado más L. Voy a comenzar por ahí, ¿ya? I negado más L. Entonces vamos con I negado más L. El primero, ¿no es cierto? Entonces L por I negado, ¿ya? Y después tengo D, ¿no es cierto? Todo esto multiplica por D. Entonces aquí tengo una AND que multiplica por D. Y aquí tengo el logic proof. Listo. ¿Ya? Entonces, si yo esto simulo, ¿no es cierto? Ya va a funcionar, ¿no es cierto? El rato que yo tenga, el rato que yo tenga encendido la D, ¿no es cierto? El rato que yo tenga encendida la D, va a girar a la derecha, ¿no? Si están las dos encendidas, no gira a la derecha, ¿no? Sino que gira, ya, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Bien. Entonces este es el contactor que va a encender giro a la derecha, ¿verdad? Cuando está el contactor en 1, gira a la derecha, ¿no es cierto? Si es que, a ver, si es que yo apago, se va a apagar, ¿no es cierto? Si yo apago esta, se va a hacer así, así funciona, ¿no? Bien, esta señal de control va a activar un contactor y el contactor va a disparar o va a controlar el motor, ¿no? Vamos con la otra que es la izquierda, ¿no? La izquierda es eh, acá abajo. L negado por D negado. Entonces vamos con L negado más, perdón, es más, ¿no? Más, perdón, L negado más D negado, ¿no? Coméntenme si le salió. Y esto por I. Ya, entonces, vamos a ver. Si los dos están apagados, si los dos están apagados, no pasa nada en las salidas, ¿no? Pero cuando yo enciendo D, ¿no es cierto? Va a girar a la derecha. Si yo apago D y enciendo I, va a girar a la izquierda, ¿no es cierto? Si yo enciendo los dos, va a depender de L, ¿no? Miren, va a depender de L. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí,
Ya. Ahora, escuchen lo que vamos a hacer. Vamos a transformar esto en compuertas, solo con compuertas NOR, ¿ya? Solo con compuertas NOR. Entonces, vamos a ver. Pongan mucha atención, por favor, porque aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a activar, esto es D, perdón, aquí vamos a poner D. Vamos a poner derecha. Ya. Entonces vamos a activar con compuertas NOR. Bien, miren lo que vamos a hacer. Primero que todo, yo tengo aquí una OR, ¿no es cierto? Una OR, ¿ya? Tengo aquí una OR, y esta OR, si yo quiero transformarla a una compuerta NOR, la manera de transformar es negando dos veces, ¿no? Entonces miren lo que vamos a hacer. Solo con compuertas NOR, ¿no? Entonces tomo las mismas entradas y en ese punto yo tengo una compuerta OR, ¿no? Lo único que hice fue a una OR, la negué dos veces y ya tengo el mismo resultado, ¿no? Y esta AND sí tiene su equivalencia. Miren, la AND es una NOR con entradas negadas. Entonces miren, perdón, es una NOR, ¿no? Es una NOR con entradas negadas. Y niego esta entrada de acá con una NOR mismo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando las dos. Si ven que cogí las mismas entradas que acá arriba conectan, las cogí para acá abajo y simplemente las niego. Y entonces una AND es una entrada negada con sus... Que por cierto, a ver, aquí, espérense un ratito. Aquí yo me estoy saltando un paso que es la explicación de lo que ya hice, ¿no? Tendría que realmente hacerlo así, ¿no? Y aquí ya tengo la salida, que es el logic proof. ¿Ya? Entonces miren, esto tiene que funcionar igual que esto y vamos a hacer la prueba. Si giro a la derecha, gira a la derecha, ¿no es cierto? Si las dos están encendidas, ¿no es cierto? Depende de L, miren, igualito, ¿no? ¿Si se dan cuenta? Igualito. Pero aquí hay una falla y es que estoy usando compuertas NOR y compuertas NOT y eso es una falla. Pero antes de seguir, a ver, yo quiero preguntar, si está entendido que una compuerta OR es igual a una compuerta NOR, pero negada otra vez, porque doble negación es como que no tuviera negación. Entonces, todo esto de aquí es el equivalente de este de acá. Y una compuerta AND es una compuerta NOR, pero con sus entradas negadas. ¿Ya? ¿Sí está entendido eso?
Sí, ingeniero. Ya. Sí. Entonces, aquí si yo les pediría a ustedes implementen por favor este circuito, ¿no es cierto? De aquí arriba solo con compuertas NOR, aquí ya hay un error, ¿no? Y esto no es una calificación máxima. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, ir colocando, en vez de esta NOT, ir colocando una compuerta NOR de esta manera, ¿no? Y conmuto o cortocircuito sus entradas. Entonces aquí tengo una negación con compuerta NOR, ¿ya? Y aquí miren, doble negación es como que no hubiera negación, entonces yo puedo esto eliminar. Yo puedo esto eliminar. Ya, aquí también tengo otro error, ¿no? ¿Alguien me dice cuál es el error? Es que miren, yo necesito que esta entrada sea negada, ¿no? La entrada que viene de aquí. Y esta entrada que viene de aquí es D. Aquí la niego y entra de negado. Entonces no hace falta poner esa compuerta, ¿no? Simplemente yo tendría que haber cogido, en vez de coger aquí, tomar la denegada de acá, ¿ya? Y miren, lo mismo que tengo aquí arriba, lo tengo aquí abajo, pero con compuertas no. Entonces miren, si se dan cuenta, funciona, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está entendido? ¿Cómo fui de esto a través de equivalencia de compuertas pasé a esto de acá? Y esto es el circuito de derecha, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Señor Encalada, ¿está claro? No, no me quedó claro. Al último eso del no. No entiendo cómo se llama la negación que dice doble. Ya, hagamos esta de acá, ¿ya? Tú la nariz. Ya, verán, hagámosle otra vez. Verán, hagámosle... Este circuito está pequeño en realidad, entonces... Verán, vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Una OR, ¿no es cierto? Una OR es dos veces, es una NOR, ¿no es cierto? Negada otra vez. Entonces, miren, ¿qué es lo que hago? Una OR, como quiero hacerlo todo con compuertas NOR, una OR es esta NOR, pero al final tengo que volver a negar para que se tenga el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, aquí la NOR se niega y aquí vuelvo a negar, entonces me da el mismo resultado de arriba, ¿ya? Entonces, esto conecto a los mismos puntos donde se conecta esta OR, ¿ya? Aquí esta OR es igual a esta NOR, ¿no es cierto? Con todo esto, esta NOR con esta OR, NOT, ¿ya? ¿Hasta ahí sí está entendido? Sí, Ya. Ahora, una AND, miren, una AND es una NOR con sus entradas negadas. Entonces, una AND es una NOR, ¿no es cierto? Miren, es una NOR, pero con las entradas negadas. ¿Qué quiere decir las entradas negadas? Que voy a tener que tener así, ¿cierto? Entonces, esta es la equivalencia de compuertas. Una AND es una NOR con sus entradas negadas. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Yo me conecto
al mismo punto. Si se dan cuenta que este de aquí se conecta al D, entonces yo al mismo punto me conecto, ¿no? Miren, me conecto al mismo punto. Ya. Y miren, si yo aquí pongo el logic proof, ¿no es cierto? Va a ser el mismo funcionamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que dice de equivalencia de compuertas? Miren, pack, pack, y si tengo los dos, va a depender de L, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Ya, listo. Ahora miren, aquí yo voy eliminando compuertas. ¿Por qué? Porque primero, doble negación, ¿no es cierto? Miren, doble negación, ¿verdad? Es como no tener negación. Es decir, si yo elimino esto, dos negaciones y conecto esto directamente, va a funcionar igual. Miren, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Sí, Ya. Entonces, y aquí esta not está de más porque, miren, aquí yo estoy tomando el D, pero yo quiero, en vez de D, yo quiero D negado. Entonces, en vez de poner esta not, yo voy a tomar D negado, ¿no? Que D negado está por acá, miren. D negado está aquí. Este es D negado. Ya estaba negado antes, ¿no? Entonces simplemente lo coloco acá. Y miren, va a funcionar igual. ¿Sí ven? Entonces ya tengo la equivalencia de compuertas. Miren, lo que estaba en OR y en AND, ahora tengo en NOR, solo en NOR. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? sí, Ya. Ahora, esto es derecha, vamos con izquierda. Vamos con izquierda. Ya. Esta es izquierda en cambio, ¿no es cierto? Ahora, esto, la izquierda vamos a hacerle con AND, ¿ya? Entonces, miren, mucho ojo. Aquí tengo una OR, y miren, una OR es igual a una NAND, pero con sus entradas negadas. Entonces, vuelvo y hago lo mismo. Esta OR es una NAND, ¿no es cierto? Voy a poner la NAND. La OR es una NAND, pero con sus entradas negadas. Entonces, niego las entradas. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es la equivalencia de compuertas, ¿no? No hice más que poner la equivalencia de compuertas. Una OR es una NAND con sus entradas negadas. Y una AND es una, si yo a esta AND le pongo una NAND, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Negar dos veces, ¿no es cierto? Entonces aquí niego otra vez y al negar dos veces, esto es una AND, ¿no es cierto? Porque es una NAND que se niega aquí y vuelvo a negar, entonces tengo el mismo resultado de arriba. Si yo a esto, ¿dónde está el logic proof? Le pongo el logic proof y lo conecto a las mismas entradas donde se conecta esto, por ejemplo, conecto esto aquí y conecto esto acá y conecto esta por aquí, ¿no es cierto? Las mismas entradas, ¿ya? Va a funcionar de la misma manera que acá, miren. Solo fíjense, miren. Y si yo enciendo las dos, ¿no es cierto? Va a depender de L. ¿Ya? Si se dan cuenta. Pero esto no está completo todavía, porque tiene que quedar todo en NAND aquí, ¿no? Entonces, yo quito esto. Y miren, aquí lo que yo realmente quiero, ¿no es cierto? Es que esta entrada sea negada. Miren, esta entrada es la L. Si yo niego, es la L negado, ¿no? Si yo niego otra vez la L, aquí me está entrando L sin negar, ¿no? Miren, viene L negada por aquí, vuelvo a negar, entra L sin negar. Entonces, en vez de esto,
yo me conecto a L. Y lo mismo acá, miren, aquí está entrando denegado. Si se dan cuenta, está entrando denegado. Viene denegado, ¿no es cierto? Entra denegado. Aquí otra vez lo niega, aquí entra D. Entonces, en vez de poner esto, yo voy a poner D. ¿Ya? Y obviamente aquí, subamos esto un poquito. Y aquí, ¿no es cierto? En vez de utilizar una NOT, voy a utilizar una NAND. Y ya tengo, ¿no? Aquí salió una compuerta más, pero en todo caso cumplí el objetivo, ¿no? Que es tener todo en NAND, ¿no? Y miren, fíjense cómo estos dos van a ser iguales. Vamos a ver, izquierda, izquierda, si se dan cuenta. Si pongo derecha, izquierda y derecha, va a depender de L, ¿ya? Si se dan cuenta, así, de esta forma, ¿ya? Y aquí yo tengo mis dos compuertos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, se entendió. Ya, listo. Ahora miren lo que vamos a hacer. Esto va a ser derecha. ¿Alguien me avisan si tienen alguna pregunta ya? Vamos a ir haciendo un poquito más, avanzando un poquito más con esto. Ya, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, vamos a poner vamos a intentar simular un motor. Les voy a pedir que me ayuden. Voy a poner un relé. ¿Cómo están los relés? ¿Alguien recuerdan cómo están los Relay, relés? ¿Cómo? Relay. relay. Ah, perdón, relay, ¿no? Ya, ayúdenme, por favor, ¿ya? Vamos a poner un relé. Un relé. Ya. Vamos a poner... De animados, Este, sí. ese es un relé, ¿no? Sí, ese mismo, el animado. Ya, ese primerito es, ¿verdad? Este diodo rectificador, ¿no? Ese está bien. Ya, ese lo voy a poner. 4001. ¿Qué más necesito para un relé? Un transistor. Ayúdenme con un transistor. ¿Qué numeración tiene un transistor? Un BJT normal. El más ocupado es el... 1N4001, creo. Ese mismo. No, ese es No, el diodo. no. Uh, ya lo voy a buscar. Ya, transistor NPN BJT, ¿no? BJT. 2N es. Ese va a ser. Ya, 2N 2222 hay uno, ¿no? Que es como, ya, este es suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Una resistencia. Una resistencia. Ya, una resistencia. En realidad esa... Voy a poner esa por el tema de... Bien, vamos a ir armando ya. A ver, vamos a poner la resistencia.
A ver, ¿de cuánto tiene que ser la resistencia que va aquí? Les estoy tomando la lección, ¿no? Para activar un relé. Vamos a activar un relé con un... con el transistor. Entonces necesito poner... Voy a poner el relé. Ese relé que me permite... Pero ahí Se me había está. ido, se me había ido les decía que vamos a ir, vamos a hacer un circuito de activación de un relé, ¿no es cierto? Para simular un motor. Entonces, entonces vamos a hacer la activación de este relé con 12 voltios y esta señal de control. Más o menos es así como funciona la electrónica digital. Siempre nos da una señal de control de 5 voltios, puede ser de 9, de 24 voltios, electrónica, y ya el circuito de potencia, ¿no es cierto?, va a venir en la parte de acá. Bien, entonces vamos a poner las fuentes. Vamos a poner una fuente DC aquí. Otra fuente DC aquí, que en el caso de la vida real va a ser la misma. Esta resistencia de aquí, el valor de esta resistencia es de 1K a 4.7, ¿no es cierto? Una resistencia es de 1K a 4.7, voy a poner resistencia de 1K. Esta configuración es poner una resistencia, ¿no es cierto? Si nosotros queremos llevarle al punto de saturación, la resistencia de base tiene que ser muy alta con respecto a colector emisor, y le llevamos al punto de saturación. Este diodo es un diodo de protección, ¿no es cierto? Y vamos a fijar los valores de estos. Ya. Vamos a poner el motorcito. Recuerden ustedes cuál es. Hay motor aquí. Vamos a ver. Motor DC, ¿no? Este motor me va a servir. Como fuente, ¿qué fuente utilizamos aquí? Ayúdenme, por favor. En ese caso, Luis lo hizo bastante bien, ¿no? La solución que dio Luis es colocar la misma fuente de alimentación, o la misma fuente que alimenta los relés, utilizamos como fuente de alimentación del motor, ¿no? Y ahí lo que hacemos es un juego de contactos con los normalmente abiertos y los normalmente cerrados, ¿ya? Bien, señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, verán. Esto va a ser un pequeño deber. Van a tener que implementarlo esto en Proto. Así, tal cual como está aquí simulado, ¿ya? Sí sirve.